hasta el momento es el proceso de este gobierno de transformación, del que ya acabó de López Obrador y lo que lleva ahorita Sheinbaum, y veremos los puntos de vista, ¿no? Entonces, antes de proseguir, aquí el compañero va a dar una semblanza del Juan Manuel nos va a dar una semblanza del profesor Delgado, por favor. Buenas tardes, compañeros, y agradeciendo al grupo de Albergue del Arte aquí en Coyoacán, y hoy efectivamente toca hablar de hacer una reflexión sobre hacia dónde va la cuarta transformación, desde una visión crítica, de un análisis profundo y obviamente con toda libertad. Nuestro ponente siempre ha estado vinculado desde su adolescencia al movimiento obrero, al movimiento popular, fue impulsor y fundador de diversas organizaciones, entre ellas la Unidad Obrera Independiente y organizaciones estudiantiles en la época del Frente Estudiantil Revolucionario, entre otras. Es licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está cursando una maestría en Periodismo Político y ha escrito varios libros, entre ellos Historia del Pueblo de México, que aquí lo tenemos, el del espectro de Juárez en la Cuarta Transformación, que tiene mucha relación con el tema de hoy, que es un manifiesto a la juventud, donde creemos que la juventud es parte de la población más golpeada en esta crisis generalizada del capitalismo, y bueno, también se aborda desde una posición del materialismo dialéctico. El compañero, aparte de estas publicaciones, somos impulsores. Queremos impulsar un proyecto también de periodismo social, por el periodismo popular, que recoja diversas opiniones que tienen que ver con la realidad internacional, la realidad nacional y la necesidad de su transformación. Pues sin más preámbulo, vamos a recibir a nuestro compañero con un aplauso para... Albergue del Arte, pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar con ustedes por tercera ocasión. Presentamos aquí el libro El espectro de Juárez y la Cuarta Transformación, Historia del Pueblo de México, también lo presentamos aquí. Y nos dimos cuenta que sin ninguna duda este es un grupo de lo más avanzado que hay en México en cuanto a capacidad de reflexión, capacidad de análisis y sobre todo como un foro para el debate, para el análisis serio de los sucesos que estamos viviendo en México de nuestro tiempo. Como una premisa inicial, queremos decir que para nosotros es fundamental la crítica, el ver las cosas de una manera efectivamente haciendo crítica, haciendo reflexión, nos convierte en seres humanos dignos, nos dignifica. Adular, guardar silencio, solamente aplaudir, nos envilece como seres humanos. Tenemos que aplaudir cuando tengamos que aplaudir, pero tenemos que reflexionar cuando tengamos que reflexionar, criticar cuando tengamos que criticar. La crítica es fundamental para mejorar. Hasta a nivel personal es un método sustancial del método materialista. Si estamos haciendo algo mal y alguien nos dice estás mal, tenemos que agradecerles, puesto que eso es lo que nos ayuda a corregir. Decíamos antes, o se dice todavía por ahí, es que tiene la cola muy larga. Bueno, pues que se la pisen para que se dé cuenta, ¿verdad? Y que corrija. Entonces, ese es el espíritu de esta conversación. Nosotros estamos seguros que es importante hacer esta reflexión crítica de hacia dónde va México, fundamentalmente
porque nosotros, como casi todo México, vimos con mucho entusiasmo que por fin se vino abajo el PRI, que por fin se vino abajo el PAN y que iba a haber un cambio. Y esto llenó de optimismo a millones de mexicanos, de participación activa a nivel electoral. Hubo incluso muchos muertos en México. Solamente en la época del salinismo, que yo veo con todo respeto que aquí hay varios compañeros un poquito mayores que yo, que supieron los más de 500 asesinatos en la época del salinismo, a nivel de luchadores por las elecciones. Y nosotros estábamos fuera de ese ámbito, nosotros estábamos en la lucha independiente de los obreros, en la lucha independiente del magisterio, construyendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y allí también hubo otros 500 asesinatos. 1 millar de asesinatos hubo en esa época. Los asesores de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿quién no recuerda toda esa época? ¿Y quién se volvió a acordar de ellos? ¿Quién se volvió a acordar de exigir que se haga justicia ante todos esos mexicanos que dieron la vida por tratar de hacer un cambio en este país? Este país iba hacia el colapso total, con una mafia criminal, porque se estuvieron matando entre ellos. ¿Quién no recuerda el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, del mismo candidato a la presidencia de la República del PRI, nada menos que Luis Donaldo Colosio? Todos sabemos de dónde vino todo eso, y alguien se atrevió a exigir que se haga justicia. De repente pasaron los años y fue bajando la capacidad de crítica con respecto a todo eso que estaba ocurriendo, y nos fuimos conformando con una alternancia que, para nuestro punto de vista, ha dejado mucho todavía con respecto a un cambio social. La gran pregunta que tenemos que hacer: ¿se está haciendo un cambio estructural que va hacia un cambio social, hacia un cambio estructural, hacia un cambio que tenga que ver con que la riqueza de México sea para los mexicanos en estos momentos que México tiene una deuda gigantesca? En estos momentos que acaba de subir, les hicimos llegar ya todos estos datos vienen aquí. Son los datos que han salido en el periódico las últimas semanas, los últimos meses. Acaba de subir la deuda, que el año pasado llega ya ahorita a los 17,797,000,000,000 de pesos, de pesos, sí, efectivamente, de pesos. Casi 18 billones de pesos. Y cuando preguntamos cuánto es 1 billón, no tenemos idea. Yo les pregunto, 100,000 uno. Tenemos aquí un matemático brillante y un científico también, ¿verdad? Es que sabe que en Estados Unidos manejan diferente. Si me permiten, compañeros, a mí me gustaría que terminar la exposición y al final ojalá vayan tomando nota. Por ahí hay un reporte para que vayan tomando nota de todo, si no va a ser muy difícil. Y con todo gusto abordamos, queremos escucharlos también ustedes, porque ustedes nos enriquecen. Nos enriquece su crítica y nos enriquecen sus observaciones, porque eso es también el mecanismo que nos ha ayudado a perfeccionar, a acercarnos lo más objetivamente posible a lo que está ocurriendo en México y hacia dónde va, vislumbrar hacia dónde va. Entonces decíamos casi 18 billones y el año pasado estábamos pagando de intereses 272,472 millones diarios. Ahorita, este año, se están pagando ya 3,427 millones diarios, casi 1,000 millones más diarios. O sea, no somos un país independiente, somos un país, tenemos un capitalismo totalmente dependiente y que se ha ido anexando cada vez más al extranjero. No hay casi capacidad para tomar decisiones políticas, incluso porque esos compromisos tienen atado al gobierno mexicano, y ha preferido respetar esos compromisos con el extranjero que desarrollar la conciencia de los mexicanos para generar una fuerza social capaz de lograr la independencia social y económica de México, y que efectivamente, como decíamos hace ratito, la riqueza de los mexicanos sea para los mexicanos y
sobre todo que se acabe con el saqueo. Estamos viendo todos los días, acabamos de ver que se acaban de robar un tráiler de esos gigantescos que trabajan en las minas de oro y plata, pero hace un año se robaron 6 de oro y plata. Pues ¿cuánto están saqueando? El presidente anterior nos decía todas las mañanas que durante los 300 años de colonialismo español se robó una cantidad impresionante de oro de México. Se saqueó el oro. Pues ahorita, en estos años que llevamos, de 2000 para acá, se ha saqueado más que en esos 300 años. Hoy, ¿cuántas minas se nacionalizaron? ¿Cuántos proyectos hicieron para desarrollar la minería nacional? Los mineros pueden desarrollarla con los ingenieros, con los mineros. Es que ya había compromisos, pero esos compromisos son de 50, son de 100 años. Acabándose ese compromiso se puede anular. Pero es lo mismo que pasó con el aspecto energético del petróleo, sobre todo con el petróleo y con la electricidad. Comencemos por la electricidad. Y aquí tenemos un compañero electricista que no me dejará mentir, ¿verdad? Aunque se anuló, se dijo que se canceló la reforma energética de Peña Nieto, pero no se anuló ningún contrato de esos que se hicieron con corrupción, sobornando senadores, sobornando diputados, sobornando políticos. Así se hizo esa reforma energética y todos los días leíamos en los diarios los datos de esto que estaba ocurriendo. Pues bien, se anuló, pero en estos momentos tenemos aquí 2 electricistas por lo menos, por allá atrás tenemos otro. En estos momentos el 45% de la electricidad ya la están generando empresas extranjeras. El petróleo. En esta administración no se va a hacer ninguna concesión en materia petrolera. Eso lo escuchamos mucho la administración pasada. Ninguna concesión en materia petrolera. Hace 15 días, ustedes lo leyeron en las páginas interiores de los diarios, no fue noticia de primera plana. 2 pozos petroleros entregados al socio principal de Carlos Salinas de Gortari, a Carlos Slim. Vamos a ver exactamente en 1900. Exactamente aquí viene, después del dato de la deuda externa. En 2022, sí, 2 pozos petroleros se entregaron y fueron en el segundo año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En el segundo año de la administración. No se nos informó, se nos acaba de informar apenas hace unas semanas, que producirán 40,000 barriles de crudo en 2026 y 80,000 barriles de crudo en 2027. De manera tal que Carlos Slim ya es el principal socio de Pemex. Y esto, desde luego, está repercutiendo en toda la economía nacional. ¿Por qué? Porque sabemos todos que Pemex es el principal aportador. Bueno, con la administración pasada dejó de ser el principal aportador para el erario público, pero era Pemex el que aportaba la mayor parte de recursos para programas de todo tipo en el gobierno. Ahora ya son los impuestos que se pagan, que pagamos todos, y en segundo lugar, los recursos que aporta Pemex. Entonces, estos datos son muy importantes, son sustanciales para entender qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista estructural. O sea, son hechos,
no es un problema subjetivo de intencionalidad política. Nosotros, para poder interpretar la realidad, tenemos que basarnos en los hechos, en lo que está ocurriendo, y tenemos que estudiarlos de manera sistemática, de manera permanente. El otro dato que metemos aquí en el número 1 del documento que se les acaba de mostrar tiene que ver con algo que está ocurriendo ahorita. Nos fue muy bien en la negociación con Trump. Nos fue muy bien. Se respetó la soberanía. Se respetó la soberanía, nos fue muy bien, no tuvimos que entregar nada, pero el secretario de Comercio de los Estados Unidos declara: tuvimos una victoria total, y él da los datos. Aquí se han dado los datos muy a cuentagotas, muy de manera forzosa, pero ni siquiera se reconocen. Estamos frente a los datos y no los estamos reconociendo. ¿A cambio de qué fue? ¿Cuál fue el acuerdo con Donald Trump? El acuerdo fue: México anula todos los cobros arancelarios que tenga para que entren las mercancías de Estados Unidos para acá. ¿Y qué es lo que cedió México? México cede, se penaliza a México para que pague el 25% de aranceles por la exportación de autos. Cede también en que se pague el 50% de las exportaciones de aluminio y el 50% de las exportaciones de acero. ¿Por qué se dice que no tuvimos que ceder nada? Todos recordamos qué significa esto. Cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio, 1994, se anularon. Tratado de Libre Comercio significó anular los aranceles para que fluyan las mercancías libremente, el comercio se intensifique, pero en economías totalmente distintas, no equiparables. Todos sabemos lo que pasó. A los 2 años, en el 96, habían quebrado 700,000 empresas mexicanas. Muchas de ellas tenían sindicatos independientes y vimos cómo fueron cerrando estas empresas porque no tuvieron capacidad para competir con la economía norteamericana, que producía con tecnología más barata, y en el caso de los productos agroindustriales, pues con mucho financiamiento del gobierno norteamericano. Estuvieron al borde de llevar a la quiebra a los productores de leche, pero llevaron a quiebra a muchos ramos industriales, herramienta, ropa. México era en ese tiempo el 35% del Producto Interno Bruto tenía que ver con la producción nacional de ropa. Ahora vean los datos, está como 12%, 7%. Tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que pasó? Que no eran equiparables los aranceles, el costo de producción de las mercancías. Ahorita, compañeros, entre paréntesis, Estados Unidos le está pagando porque es el país que más, junto con Europa, los países que tienen los salarios más altos y tienen que competir con las nuevas potencias que pagan salarios más bajos y que están produciendo con tecnología más avanzada. Y esta es una de las causas que las van a llevar a lo que ya muchos investigadores dicen, que es el colapso de la economía norteamericana. Pero ese es un tema muy especial que requiere una sesión especial. Ahorita nosotros queremos comentar con ustedes estos otros datos que han estado saliendo. Se dice, por el bien de México, primero los pobres. Y es cierto,
por primera vez se atendió a los pobres en el sentido de dar programas sociales. El bienestar, las becas, eso no existía. ¿De dónde sale eso? ¿Nos lo está dando el gobierno? No nos lo está dando el gobierno. Tenemos que recordar que en la administración de Ernesto Zedillo, el Fondo Monetario Internacional le impuso al gobierno que cobrara cada mercancía que vendían los empresarios, cobrara un 15% de impuesto al valor agregado. 15% de IVA. ¿Por qué? Porque compramos, o sea, solo cabe en la cabeza del Fondo Monetario Internacional. Por comprar una cosa tenemos que pagar un impuesto. Igual que tenemos que pagar un impuesto por poseer un coche. O sea, ¿por qué ocurre eso? Eso no ocurre en Oriente, solo ocurre acá. Entonces, nos quitan con la derecha esos impuestos. Bueno, el ISR de 30%, hasta que cobra hasta el 30% también es impuestos muy altos. No solo eso, el último regalo de Enrique Peña Nieto fue el famoso gasolinazo, que aquí desarrollamos en este texto muy bien, qué es lo que ocurrió en esa época. De repente hubo que pagar 40% más por el precio de la gasolina. 2017. ¿Cuál fue la reacción del pueblo mexicano? Pues fue casi una rebelión nacional. Salieron a protestar todo mundo, productores, pesqueros, pescadores, transportistas, empresarios, panaderos, que son pueblo también, que también viven a veces al borde de la ruina muchos de ellos tienen éxito temporal, luego se van para abajo y así viven. Pero estuvo la situación terrible. ¿Cómo paró esto el gobierno de Peña? Si nos acordamos. Generando una provocación militar de inteligencia, metiendo a gente en las colonias. Vamos a asaltar el Aurrerá, vamos a asaltaron en todo el territorio nacional más de 700 tiendas, centros comerciales. Y de esa manera desviaron la atención de los medios, y los saqueadores ya no fueron los políticos, que estaba muy de moda en ese tiempo, porque se había dado muchas privatizaciones y se habían ido a la ruina muchas empresas también del Estado, paraestatales, y habían sido saqueadas. ¿Y qué es lo que ocurrió si nos acordamos de todo eso? Ahora los saqueadores ya no fueron los políticos. Todos los medios de comunicación comenzaron a hablar de los saqueadores que habían entrado a las tiendas. Una de mis alumnas en la universidad me dijo: profe, mi papá es alto militar. ¿Y sabe quién promovió ese saqueo en los centros comerciales? El gobierno, el ejército estuvo al frente de eso. Poco antes habían ensayado, cuando el fraude electoral, para desviar la atención, los grupos de delincuentes que ya vienen asaltando acá, ya vienen de tal colonia, y salió la gente a las calles. Algunos de mis alumnos estuvieron a punto de ser linchados. Oiga, profe, nos salió mucha gente asustada porque creíamos que éramos la Antorcha Campesina, que éramos del Frente Francisco Villa y que éramos de... Todo eso lo vivimos nosotros. Son los distractores. Noam Chomsky, en sus estrategias de manipulación mediática, dice: cuando tengas un problema fuerte,
crea un problema más fuerte con los medios de comunicación y después dale solución y te van a aplaudir. Acabamos de ver el caso de los muchachos que se la pasaron 20 años en la cárcel por un montaje de este tipo. Lo vimos también, hay una trilogía de películas, entre otras La dictadura perfecta, en donde se ve cómo se hacen estos montajes para desviar la atención del pueblo y que no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, que no reflexione, que actúe por emoción, ¿verdad? Y entonces esos son los mecanismos que han utilizado para impedir que nosotros nos demos cuenta que mientras a nosotros nos están dando 6,000 y tantos pesos, todavía no me toca, pero voy a ir, al final de cuentas son nuestros impuestos, ¿va? Con toda dignidad vamos a ir porque es lo que nos quitan de ese IVA, de ese ISR, de ese aumento a la gasolina, te quito miles de millones y te regreso unos cuantos para tener votos, ¿verdad? Esto no tendría por qué ocurrir así. Si simplemente se vendiera la gasolina al costo, saben que, por ejemplo, cuando compramos un coche, el más del 40% es impuesto también. Tenemos los impuestos más altos. Entonces, todo eso que pagamos nos devuelven una partecita, pero no nos la devuelven como diciendo, mira, hay tantos impuestos. No, esto te estoy dando yo. Esto te estoy dando, o sea. Hay que tener mucho cuidado. En otros países, ¿y de dónde viene? Estados Unidos. Decíamos, que escuchábamos el sexenio anterior, el mejor presidente de los Estados Unidos se llama Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué hizo Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión? A ver si les suena parecido. Y no era ningún socialista como se nos quiere hacer creer, ni ningún presidente bondadoso. Fue el presidente que estuvo preparando la bomba atómica, que no le dio tiempo de lanzarla a él porque se murió un poco antes, estaba enfermo, ¿verdad? Pero fue el presidente que preparó la guerra para que Estados Unidos entrara en la guerra, a la disputa por la mundial también. Pero ¿qué hizo para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión? 1929-1923. Hay un video por ahí, yo se los recomiendo mucho, hay videos maravillosos que nos enseñan mucho, la Gran Depresión de 1929, ¿sí? Y en donde se ve claramente cómo actúa Roosevelt, ¿verdad? Primero, grandes obras para crear empleo temporal, impulsar, reactivar el consumo, porque precisamente la Gran Depresión es porque se producían muchas mercancías y había mucha pobreza, no había quien consumiera. De repente se empezaron a acumular en los escaparates, empezaron a quebrar las fábricas y el movimiento comunista internacional empezó a crecer por todos lados. Había que parar eso y Roosevelt es el que lo hizo. Primero entonces, grandes obras, nuevo empleo, un ejército gigantesco, más salarios, más consumo, fabricación de botas, de uniformes, armamentismo, un nuevo ejército, llámenle Guardia Nacional o ejército de lo que quieran, ¿verdad? Más consumo, más salarios, más apariencia de que todo va bien, para perfeccionar el capitalismo. Y es allí donde aparece el capitalismo bueno, ¿verdad? El capitalismo que se me pasaba otro dato, programas sociales, bonos. ¿Qué nos dicen nuestros amigos que están en los Estados Unidos, nuestros parientes, nuestros paisanos? ¿Ah? Juan Antonio, Estados Unidos es de lo peor, solo trabajamos los mexicanos, los negros, así se reflejan ellos como medio despectivamente, o así se habla allá con normalidad. Dice, se la pasan sentadotes afuera de su casa, fumando marihuana, esperando que les llegue el bono, ¿verdad? Y van a cobrar el bono y a esperar que las grandes empresas desechen las mercancías que ya se hicieron. Ándale, eso mero. Ya no sirven, ¿verdad? Pero ellos van y comen de ahí, comen de los bonos y de las mercancías que ya desecharon las grandes fabricantes de pizzas y de esto y del otro. Y ahí están, dice, están
pesan 200 kilos y están fumando marihuana y son los pobres de los Estados Unidos. Tienen una poquita de capacidad para reflexionar, para actuar, para mejorar las condiciones de vida, porque esa ha sido la otra parte. Cómo someter a los pueblos y cómo sometieron al pueblo de los Estados Unidos, cómo lo metieron en la mediatización. 1968. Grandes manifestaciones del movimiento negro, Malcolm X, Martin Luther King, bueno, hasta Mohamed Ali, los atletas estos de las Olimpiadas que protestaron con el puño negro, y el Partido de los Panteras Negras, jóvenes que salían a protestar por millones en todas las ciudades de los Estados Unidos, y si ustedes los ven, no iban pintados del cuerpo, no iban de cabello largo, todavía eso no existía, normales, digamos, ¿no? Gritando contra la guerra de Vietnam, gritando contra la intervención en África, contra el colonialismo, y los Panteras Negras en particular por la revolución. Organizaron a las comunidades, organizaron la autodefensa en contra de las golpizas de los racistas. Eso era muy peligroso, había que acabar con eso. ¿Cómo se acabó? Muy fácil. De repente empiezan los grandes festivales de rock y la droga. La CIA tardó años en producir una cosa que se llama LSD, la droga psicodélica, para adormecer la conciencia de los jóvenes. Y miren, ¿tuvieron éxito o no tuvieron éxito? Esta película de Corre, Forrest, corre, se ilustra un poquito cómo de repente dejaron de salir las multitudes a protestar contra la guerra y ponen en ridículo a los Panteras Negras como malditos machos golpeadores, por cierto, ¿eh? Porque el enemigo hoy día para un sector del capitalismo ya no es el capitalismo, sino el maldito macho patriarcal. Ese es otro tema muy aparte, pero muy actual, que tratamos en este texto, partiendo de la experiencia de la universidad. Pero eso se refleja un poquito ahí, ya lo estaban trabajando. La Ford, la Open Society Foundation, las fundaciones norteamericanas ya estaban trabajando otro mecanismo de control mundial. Desviar la atención, ya no es el capital el enemigo, es el hombre. Pero en este tiempo, el mecanismo que usaron fue LSD y marihuana. En México no existía. En las manifestaciones era muy marginal. Había compañeros que le entraban, ¿verdad? Y hasta nos invitaban. Pero algunos compañeros le entraron y otros no quisimos probarlo. No pasa, no creo que pase nada, pero no lo aceptamos la mayoría de los mexicanos. Porque el problema no es probar, el problema es clavarse. No te vuelves en un simple consumidor, ¿cómo le llaman ahora? Artístico, ¿verdad? Libre y demás. No. Te vuelves en un adicto y al rato tienes que conseguirlo de alguna manera, empiezas robando en tu casa y terminas asaltando al primero que se te pone enfrente porque ya te urge. Ese es el mecanismo de control. Y en Estados Unidos tuvo mucho éxito. Es el principal país con drogadictos. Y bueno, vean los videos, ya vemos cómo funciona. Ya vemos en qué terminan, ¿verdad? Y en México están llevando hacia eso. En la universidad, lo que antes eran comités de lucha, del 68, del 71, de los años 70, ahora son centros de diversidad de todo lo que quieran, incluyendo el consumo de drogas, tienditas. Puedes comprar lo que quieras. Y no te puedes meter porque si te atreves, es el feminismo, un supuesto anarquismo y los narcomenudistas. Y si un maestro se pone trata de parar eso, pues o lo golpean o lo acusan de macho y lo expulsan, meten una falsa denuncia y lo expulsan de la universidad. En diciembre del año antepasado expulsaron a 100 maestros en un mes. Y así se la han llevado, ¿verdad? Bien, así ocurrió en Estados Unidos. ¿Hacia dónde va México? Nosotros decimos, qué bueno que nos den dinero, ¿verdad? Yo lo voy a ir a cobrar, creo que es dignamente ganado. Y qué bueno que ustedes están yendo también, ¿verdad?
Yo diría, pero un gobierno popular tendría que obligarnos a salir por lo menos a sembrar árboles, ¿no? Así solo cobrarían los que de veras lo necesitamos. Hacer algún tequio, que era una cosa maravillosa de nuestros hermanos oaxaqueños. Allá en Hidalgo le llamamos faena, ¿verdad? Allá en Oaxaca el tequio. Aquí, caray, que salgamos un domingo a respirar aire puro y sacar a los viejitos, aunque sea a ver, los que no puedan hacer nada, ¿verdad? Y los que podamos hacer algo, pues a darle a la faena o al tequio, ¿verdad? Para convivir. Pero no quiere el gobierno que pensemos. Yo recuerdo mucho una experiencia que nos platicó el compañero Juan Ortega Arenas, que fundó la organización, amado por muchos y odiado por algunos. Nos platicó de cómo se construyó la carretera que va rumbo a donde está el santito de allá del Estado de México, del sur. En los años 40, 50, que había mucha más pobreza, era muy distinta a la pobreza de entonces que la de ahora, porque se acaba de pasar la revolución y realmente había hambre. Aún en nuestro tiempo solo había un par de zapatos, no había 2 o 3 o 5 como tienen ahora. Pues bien, ahí había necesidades tremendas, no había la carretera rumbo a Malinalco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el santito de...? ¿Dónde? Bueno, ahí mero. No había. Y entonces, convocaron a ingenieros, ¿verdad? Aquí tenemos un científico de ahí de la Universidad Javier, que es el que nos está apoyando con esto. ¿Y saben lo que puede hacer la ciencia cuando se vincula al pueblo? Se juntaron los compañeros que en ese tiempo formaban el Partido de Liberación Nacional, el Frente Obrero, y se fueron a los pueblos de allá de rumbo del Estado de México. Llevaron ingenieros y empezaron a salir primero decenas, después cientos, después miles. Y cuando ya había miles, instalaron en uno de los ríos, instalaron un generador de energía eléctrica. No había luz en ningún lugar, no había luz. Bueno, en mi pueblo que está aquí cerquita, en Hidalgo, Nopala Hidalgo, Huichapan, nos llegó la luz hasta cuando estaban yo tenía 9 años, 69, en el 69 nos llegó la luz. Pues acá en el Estado de México no había, dice, me llevaron el generador de energía eléctrica y la luz se hizo. Todos los campesinos quedaron fascinados, pero al siguiente día llega el ejército. Párenle, esto se acabó. Esto lo va a hacer el gobierno y todos se regresan. Porque el pueblo supo lo que significaba el poder de sus manos, de su cerebro vinculado a los intelectuales de la universidad y todo lo que podían desarrollar. Y así pararon ese movimiento. Entonces ahora nos quieren paralizar también. Nosotros tenemos que seguir saliendo a organizarnos y seguir saliendo a luchar, porque ya saben que la consigna bella de nuestros compañeros es: dejar de luchar es comenzar a morir. Entonces, esta crítica que estamos nosotros haciendo, quiero aclarar, es una crítica desde el marxismo, es una crítica desde una posición revolucionaria. No es nosotros surgimos en la CENTE, surgimos en el movimiento obrero independiente, en los movimientos estudiantiles, ¿verdad? Rechazados, Organización Nacional, cuando no había escuelas, había escuelas populares. Nosotros formamos escuelas populares también. Y sacaban un montón de muchachos. Eran muy deficientes académicamente, pero aprendían mucho. Y muchos fueron brillantes intelectuales también, porque aprendían haciendo. Y aprendían con estrategias didácticas y excelentes, pedagógicas, pedagogos de vanguardia. Entonces fueron brillantes. Ahí en el sur tuvimos maestros egresados de las escuelas populares y creo que todavía tenemos, en toda la universidad hay. Pues bien,
Nuestra crítica es desde esa perspectiva. No es una crítica desde la derecha, no es la crítica vulgar de TV Azteca y ofensiva del Universal, a la torre, el vulgar de a la torre, ¿no? De la gente corrupta que odia al gobierno porque ya no los dejaron robar. Y por eso odian a López Obrador y a Morena. Nosotros no odiamos más que al capitalismo. Y creemos que dentro de Morena hay miles o millones de compañeros que son muy inteligentes y que quieren realmente un cambio, que no son aplaudidores pasivos, aun cuando está habiendo muchos errores en el gobierno. Pero hoy venimos a hablar de eso. ¿Qué está pasando? Ojalá que esto cambie, que nos ayuden ustedes y nosotros desde fuera lo vamos a seguir haciendo también. Si el mismo, decíamos en el momento, Andrés Manuel convocara a acabar con la corrupción sindical, con el corporativismo, estaríamos con él. Si Claudia lo hiciera, estaríamos con ella, como estuvimos con ella cuando éramos estudiantes, ¿verdad? Pero no vemos eso. El corporativismo sindical sigue reinando en México mejor que nunca. El neoliberalismo sigue reinando en México mejor que nunca. Por todos los aspectos. Ahí estamos dando las cantidades de lo que están ganando los bancos hasta el momento. 272 mil millones de pesos. Subieron del 2023 al 2024 a 340 mil millones. Ganancias como nunca. Y el político que se atrevió a exigir que se le pusiera un alto a la voracidad de los bancos por las afores, que compañeros mayores de edad, compañeros míos, sabemos lo que significan las afores. ¿Por qué se hicieron las afores? Si recordamos, porque la banca estaba quebrada. Se reactivó con el dinero de nosotros, de los trabajadores del pueblo de México. Eso es lo que más está dejando de ganancias hoy, las afores, porque se nos obligó, se nos descontó automáticamente de la nómina para entregar a los bancos. Y los bancos se fueron para arriba otra vez. Y se nos obligó a todos a estar bancarizados, a tener una tarjeta. Ya no se nos paga en dinero, sino a estar bancarizados. ¿Para qué? Pues para que estemos haciendo crecer a los bancos, para que estemos fortaleciendo a los banqueros, para modernizar el capitalismo en México. Pero se ha modernizado. ¿Cómo están actuando ellos, los millonarios? Nosotros decimos, la deuda de México, que ya dimos la cantidad, casi 18 mil billones, casi 18 mil billones de pesos, se podría pagar. Hicimos la cuenta con los compañeros expertos con los que estuvimos trabajando hace algunos años, se podría pagar si el gobierno de México se atreviera a plantear al de Estados Unidos, que ni el gobierno de México lo va a hacer, ni el de gobierno de Estados Unidos lo va a aceptar. Pero si existiese un movimiento nacional de todos los mexicanos, bien que lo aceptarían. Máxime en esta situación crítica a la que está llegando el sistema imperialista mundial del siglo XX, o sea, el occidental. Porque sabemos que del otro lado está fluyendo una fuerza impresionante de un nuevo capitalismo, pero con otras características. Encabezado por un país gobernado por un partido comunista que tiene 90 millones de militantes, que estudian científicamente todo lo que está ocurriendo en el mundo y que tienen una economía planificada, que tienen pena de muerte para corruptos, pena de muerte para estafadores y que tienen otra mentalidad distinta a lo que tenemos acá en nuestros países. Pues bien, nosotros decíamos que si solamente con todo lo que han saqueado los expresidentes y los políticos, y que tienen invertido en cuentas en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, en bienes raíces y en los paraísos fiscales, con eso se podría pagar la deuda externa. Y tenemos que exigirlo en un momento dado. Para eso tiene que existir una fuerza social, para eso no vamos nosotros a destruir el capitalismo. El capitalismo se está destruyendo solo. Pero en una situación crítica se pueden plantear cosas como esta. Históricamente se ha hecho.
se puede pagar esa deuda y México puede salir adelante. Pero no lo hacen, ni lo plantean, ni siquiera plantearon una renegociación de la deuda, que es algo que se ha venido planteando desde hace muchos años por parte de las fuerzas populares. ¿Qué dinero está en los paraísos fiscales? El dinero de los expresidentes, el dinero de los narcotraficantes. ¿Dónde están esos paraísos fiscales? En las islas donde los ingleses del siglo XV, del siglo XVI, escondían los tesoros que le robaban a los buques españoles que iban para Europa, los piratas y los corsarios. Hoy esas islas, y también Nueva York, y también Londres, y también, claro, la moderna Suiza, con una credencial cualquiera pueden abrir una empresa fantasma, con una credencial de la escuela, del gimnasio, con una credencial de la leche, con la credencial de los viejitos que yo le llamo. Te la aceptan, no te piden ningún dato. ¿Cuánto va a meter? Quiero meter 150 millones de pesos, 2,000 millones, 20,000 millones. Y eso no se rastrea porque a nadie le interesa rastrearlo. Aquí en México ya se había planteado exigir juicio a los expresidentes. Y nosotros fuimos los primeros que aplaudimos esa propuesta. Que se les enjuicie, que se les saque todo lo que robaron, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento de la verdad, no, siempre no. Yo no voto porque no quiero yo comprometerme, ¿verdad? Yo no voy a votar, ni voy a estar en México, no voy a votar, ¿verdad? Además, pues Peña se portó muy bien con nosotros, no nos metió trabas para llegar a la presidencia de la República, pero no se trataba de que alguien llegara a la presidencia de la República, se trataba de que se castigara a los saqueadores, de que se recuperara toda esa riqueza gigantesca que ha engordado a los bancos extranjeros, que está en los paraísos fiscales. Y eso no se hizo. Entonces, ese es otro punto importante. ¿Para qué hablamos de quién está controlando a México? ¿Quién está controlando a México en los estados? ¿Quién está controlando a México a unos pasos de Palacio Nacional? ¿Quién está controlando a México en Michoacán? ¿Quién está controlando a México en Tamaulipas? En Cancún, en Tabasco, en Guerrero. Oímos hace 6 años, no, es que nada más son 3 estados. Es Sinaloa, es Tamaulipas y es Michoacán, y ya. Son todos los estados de la República. Mi estado, mi pueblo, pues está controlado casi por ellos. Nunca aparecen las noticias, porque todo se lleva tranquilamente ahorita. ¿Qué pasa en Tlaxcala? ¿Qué pasa en Puebla? ¿Quién está controlando? El huachicol sigue fluyendo. Sigue fluyendo. Yo voy a dar algo y lo compro. Me da lo mismo comprarlo en una casa que comprarlo en la gasolinería. Los dos son huachicol. Pero se está comercializando a gran escala. O sea, es el sistema imperialista mundial en decadencia y en desesperación norteamericano el que sigue permitiendo que eso ocurra. Son trenes que pasan por Estados Unidos y regresan. Son barcos, son ductos y son camionetitas de huachicoleros. La única diferencia de hace 6, 7 años es que ahora se encareció un poquito porque pasa por la Guardia Nacional. Hay que repartir. Esa es la tragedia de México, compañeros. No vamos a actuar nosotros ni van a actuar los mexicanos hasta que no nos toque. Es una burla. Es escupirle la cara a la gente, a las madres buscadoras, a las viudas, a los huérfanos, decirle
esforzarse todas las mañanas por decirle que es que la delincuencia está bajando. El INEGI dice, ¿para qué sirvió el INEGI en los tiempos del PRI? ¿Para qué era? Pues para maquillar las estadísticas, para maquillar la realidad. ¿Para qué está sirviendo ahorita? Y luego la lista negra de índice delictivo, ¿dónde quedó? O sea, es una burla, no debería decirse. Si están bajando, qué bueno, pero están matando. Bueno, veamos la página del periódico de ayer, ¿no? La página 28 del periódico de ayer, 27, por ahí así. Encuentran 30 cuerpos aquí, asesinato masivo aquí, asesinato de un líder aquí, asesinato de un funcionario en Tamaulipas, nada más y nada menos que el delegado de la federal, estatal. Y luego, compañeros, nosotros nos pasamos luchando ahí con nuestro amigo Héctor, que está ahí muy discreto y siempre es así muy discreto, pero él combatió y enfrentó. Bueno, desde el 71 fue golpeado ahí en San Cosme, pero él dirigió sindicatos importantes, ¿sí? Contra la CROC, contra la CTM, contra el CENTE, y ahora son los que llenan el Zócalo, aplaudirle, y vamos a ver a nuestros hermanos allá, Hidalgo y primos, y todos estuvimos apoyándolo, éntrenle con Morena, ¿verdad? Vamos a hacer que llegue Andrés Manuel. No estamos de acuerdo, creemos que no va a pasar mucha cosa, pero vamos a apoyarlos. Entren, ya llegó. ¿Quién creen que gobierna ahora? El PRI. Se metieron a Morena todos. Ellos eligieron a sus representantes. No, es que ya hubo acuerdo arriba, es que Andrés Manuel ya habló ya se compró. Eso pasó en toda la República. Solo unos cuantos se colaron. Ahora bien, ¿con qué prácticas? Con las prácticas democratizadoras que ustedes aprendieron, que ustedes están demostrando en estos momentos con este acto, que son plenamente democráticos, que son progresistas, que están preocupados por generar reflexión, por generar cambio en México. Y eso es de un valor impresionante, porque hay compañeros aquí de Iztapalapa, de Tláhuac, de la universidad, habemos, de muchos lados, y esa es la labor que ustedes han hecho. Pero eso es lo que está predominando en México, en los núcleos, solo en unos cuantos. Nos consta, no son ustedes los únicos, son más compañeros de Morena que nos invitan a veces a reflexionar. Pero la enorme mayoría ya no. Íbamos allá al árbol de la noche triste, cuando se cumplieron los 500 años ahí. Nosotros fuimos los primeros que plantear, ese árbol no tiene que ser el árbol de la noche triste, caray, tiene que ser el árbol de la victoria. Y fue prendiendo hasta que se logró. Lo hicimos. Igual que el pueblo de Cuitláhuac, no tiene que ser el pueblo de Tláhuac. Antes se llamaba Cuitláhuac. ¿Por qué le pusieron Tláhuac? Por la misma razón que acá le pusieron el árbol de la noche triste, porque lloró Cortés. ¿Que haya llorado? ¿Que él era el mexicano? Pues ¿de qué lado estábamos nosotros? ¿De qué lado han estado nuestros gobiernos? Han estado del lado de las clases dominantes y están preocupados porque en la historia de México no se diga nada de lo que verdaderamente ocurrió durante la invasión norteamericana, que no le llaman invasión, le llaman intervención, durante la intervención, ¿verdad? Se oye muy feo de otra manera. Entonces, es verdaderamente importante lo que ustedes están haciendo y lo que hemos logrado, pero hace falta mucho más. Por ejemplo, hace falta que a ese pueblo de Tláhuac se le ponga el nombre completo. Cuitláhuac fue el único mexicano que derrotó vergonzosamente al Imperio Español, ¿verdad? Y bueno, la historia que sigue es terrible, ya alguna vez le hemos platicado aquí más de una vez. Es terrible porque se nos hace que nosotros tengamos vergüenza de nuestro pasado y que admiremos a personajes que sentaron las bases para convertirnos en un país dependiente, atrasado, endeudado y agachón en gran medida. Pero el pueblo de México ha sido heroico, el pueblo de México ha sido heroico y tiene que seguir siendo heroico. Ahorita decíamos el caso de la lucha que dimos en los sindicatos, están cerrando
el sindicato de Nissan, que muchas veces estuvo dirigido por compañeros nuestros, el compañero Joaquín, que trajimos la ocasión pasada, él fue asesor del sindicato, pero llegó un nuevo asesor, ¿verdad?, que se siente dueño del sindicato y ya no quiere estar con los independientes porque podemos hacer las cosas nosotros solos, ¿verdad? Así ya no le entregamos cuentas a nadie, están cerrando la empresa, miles de trabajadores se van a ir a la calle y los señores no están planteando nada hasta ahorita. Creemos que tenemos que ir con ellos y vamos a empezar a plantear ir con ellos y a llevarles información para decir cómo tenemos que organizar para defender nuestra fuente de trabajo, como lo hicimos muchas ocasiones. Y entonces decimos aquí el caso del sindicalismo, ya lo abordamos. Ya sabemos que quién exigió que en México se creara una Guardia Nacional y para qué está sirviendo. Para controlar a los mexicanos, para controlar a los migrantes. Necesito 10,000 soldados en la frontera. Al otro día están 10,000 soldados en la frontera. ¿Verdad? No están combatiendo el fentanilo. ¿Verdad? Vamos a imponerles más impuestos. Es el único impuesto que se tuvo, el 25% para muchas mercancías. Pero se está cediendo en todo, ¿verdad? Y el programa Quédate en México. Es vergonzoso que se haya aceptado eso, porque nosotros nunca despreciamos a los extranjeros, ¿verdad? Somos curiosos y somos por naturaleza amables. Pero México es un país de pobreza, un país de violencia, un país de inseguridad, por desgracia. Pero aceptamos el programa Quédate en México por imposición de los norteamericanos, ¿verdad? Metan un ejército, metan soldados, porque ya no queremos que vengan para acá. Que es una política torpe de López Obrador. Están dejando, una película torpe haber aceptado eso, pero es una política torpe de Trump. Han corrido 50,000 migrantes, la mayoría mexicanos, y están quedando sin cosechar las parcelas allá. Sin trabajo. Está propiciando Trump la ruina, acelerando la ruina de los Estados Unidos. Muy bien. Vámonos con otro punto aquí. Estados Unidos solicita que vengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a entrenar aquí en territorio nacional a nuestros soldados. Nunca había ocurrido eso. Se acepta. El secuestro del Mayo Zambada y de otros, ¿cuántos se llevaron? Un montón como 9 narcotraficantes, de los meros jefes, se mandan a los Estados Unidos. Son los que tienen la radiografía de cómo funciona todo aquí en México. Es entregarles información que tiene que ver con la seguridad nacional. Y se les entregan. Pero además ahí hubo un secuestro. Ni siquiera tuvo que ver la presidenta y no protestó. Ni siquiera a ella le avisaron que lo iban a secuestrar. Lo secuestran, se lo llevan a Texas. Allá se queda. Y la presidenta se queda con la boca abierta y dice: es que fue un problema de seguridad nacional. Bueno, fue un problema de seguridad nacional que nos va a perjudicar o que nos va a beneficiar. Es entregarles información estratégica a ellos. Esto no podría ocurrir en un país verdaderamente soberano, verdaderamente independiente, pero ocurre en México. Evidentemente, dice, la presidenta Sheinbaum rompió con la política de abrazos, no balazos, pero ¿se está combatiendo a todos los cárteles o solo a algunos? Como becaria, Rockefeller conoce la influencia de los poderes fácticos transnacionales. Sabe que la minería sigue en manos extranjeras y que las reservas estratégicas de divisas se siguen denominando así porque no se puede disponer de ellas para las necesidades nacionales. Solo están para pagar
los intereses de la deuda externa tal como se negoció con Zedillo. Tenemos 283,000 millones de dólares en reservas estratégicas. ¿Y se puede disponer de ellas? No. Se llaman reservas estratégicas de divisas que salen de las ganancias del petróleo, si se acuerdan, en el sexenio de Zedillo, que se acordaron para garantizar el pago de los intereses de la estabilidad económica de México, que quiere decir el pago de los intereses de la deuda externa. No se puede ese dinero es para entregar al extranjero. Pues, compañeros, no nos vamos a extender más. Queremos agradecer a ustedes e invitarlos a la reflexión. Insistimos, estamos ayudando a la reflexión porque nos interesa que en México haya un verdadero cambio social, que la riqueza de los mexicanos sea para los mexicanos, que se anule, se combata esa deuda externa, que los mexicanos podamos vivir en paz, que no haya delincuencia, que no haya secuestros, que haya extorsiones, pero eso está por todos lados. No se está haciendo nada para combatir, no se puede hacer nada y ni se quiere hacer nada, porque se están tocando intereses. Es evidente que hubo negociación con grupos de poder de ese tipo y que lo que se requiere para combatir eso pues es una fuerza social, popular y militar impresionante, que tiene que incluir a sectores del ejército que se unan al pueblo para combatir eso, pero tiene que haber una disposición de hacerlo, tiene que haber un gobierno dispuesto a hacer eso, que tiene que llegarse, si es necesario, a la pena de muerte, tiene que llegarse a la pena de muerte contra los asesinos múltiples, contra los secuestradores múltiples, sí, porque alguien puede matar hasta por accidente, pero 1, 2, 3, 10, 20 veces como pasa en México. Pero para llegar a eso tiene que haber un gobierno con altísimo grado de conciencia, con altísima conciencia de lo que es el Estado Nacional, de lo que son los intereses del pueblo y de quiénes son los que producen la riqueza en este país. Que nosotros decimos, aquí resumimos un texto maravilloso que se llamó Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, que decimos, en donde se dice, ¿de dónde sale la riqueza que se produce en el mundo? Sale de la fuerza de trabajo. Son los obreros los que producen plusvalía, porque trabajan, depende del grado de desarrollo tecnológico, trabajan 2 horas, en esas 2 horas cubren lo que corresponde a su salario y tienen que trabajar otras 6 horas gratuitas. Pero si la tecnología está muy desarrollada, como en Estados Unidos o como en China o como Europa, en 40 minutos producen lo que corresponde a su salario y todo lo demás es trabajo gratuito. Se llama plusvalía, y eso es lo que nos enseña Carlos Marx, que tenemos que estudiarlo a fondo también. ¿Cómo son explotados los trabajadores en el mundo? Claro, hoy en Estados Unidos a los obreros no les interesa nada porque ganan muy bien, pero en 2 o 3 años o 4 van a reclamar educación, van a exigir qué hacer, como lo están haciendo ahorita muchos migrantes. La clase obrera norteamericana no ha salido a las calles todavía, la europea tampoco. Empieza apenas, pero el día que salgan, compañeros, van a ser millones de obreros marchando por las calles de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles, de Berlín, de Londres, porque tienden a ser desplazados por la fuerza de trabajo de los BRICS y por la riqueza que los BRICS están produciendo. No pueden ellos competir ya con esa capacidad productiva de China, de Rusia, de India, que están, vean, simplemente en la ciudad. El día que cerró aquí el gobierno de la ciudad 2 o 3 locales de mercancía china, yo estaba en Monterrey platicando con compañeros que me dicen, oye, acá en Ciudad Acuña, acá en tal ciudad, están haciendo una ciudad, un emporio de mercancías chinas, ciudades completas que están abarcando. No, eso no lo puede parar ya nadie. Están llegando por todos lados y están compitiendo con los que producen aquí en México. Ya arruinaron a los peleteros mexicanos, están arruinando a los zapateros mexicanos que ya están saliendo a protestar,
pues los van a terminar de arruinar y van a tener que convertirse en comercializadores, como pasó con los productores de ropa en México. Eran productores y se convirtieron en simples comercializadores. ¿Dónde se va la riqueza? A los países que producen más mercancías. ¿Por qué el dólar vale? ¿Por qué vale el euro? Pues porque son los países que más corredores industriales tienen. Es ahí en las fábricas en donde se produce la riqueza, hoy por hoy, por donde quiera que se le vea. Entonces tenemos que estudiar todo eso para que nosotros definamos el futuro de México. No abordamos por ahorita propuestas porque esas las tenemos que construir todos juntos. Porque siempre terminamos con eso. Bueno, ¿y ustedes qué proponen? No están haciendo nada. Hemos hecho mucho, toda la vida. Antes de que, cuando Andrés Manuel todavía militaba en el PRI, cuando era funcionario del PRI, diputado del PRI, y después fue diputado 18 años, candidato a 18 años, nosotros estábamos luchando también, muchas veces uniéndonos a gente de base del PRD, a gente de base de Morena, muchas veces como organizaciones independientes. Pero México no ha cambiado, necesita cambiar con la fuerza unida y la conciencia de todos. Muchas gracias.